sino sobre las actitudes individuales frente a alguien que tiene una opinión diferente a la nuestra. Eso, que es un proceso de una enorme riqueza, ¿no? Ocurre en las aulas y en las prácticas universitarias. Prácticas también algunas, como por ejemplo la elección de representantes estudiantiles a los consejos, la formación de planillas, la idea de que puede haber valores, puede haber ideologías, puede haber hasta a lo mejor acuerpamientos religiosos, han existido en la historia de nuestras universidades, que establezcan la idea de organizarse en la forma de planillas, de grupos, de pequeños movimientos, para llevar adelante dentro de las normas y de la legislación de las universidades cierto tipo de actividades y desarrollar una serie de nuevos aprendizajes. ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se hace una campaña electoral? ¿Cómo se hace publicidad política? ¿Cómo convenzo al otro de que apoye el proyecto que estamos soltando nosotros como planilla X, Y o Z? Y la universidad es muy poco consciente de que esos procesos a los que asume como parte de la forma de gestión universitaria son procesos tremendamente formativos, y cuando intervienen, como lo hacen de manera constante, los directores de las escuelas y facultades y de las entidades académicas en los procesos estudiantiles, no cabe duda que hay un aprendizaje sobre lo que significa el autoritarismo, pero no hay conciencia de la autoridad sobre la deformación de los procesos de formación de los estudiantes en la adquisición de una conciencia ciudadana. Por esta razón, entendiendo que la universidad, en todos estos espacios extracurriculares, que ni siquiera llamaría yo de la currícula oculta, es algo que ocurre en el campus, a la que tienen acceso los estudiantes presenciales. Por ejemplo, esto es una de las consecuencias terribles de la apuesta a la universidad a distancia, ¿no? A la universidad a través de las tecnologías, que hay un conjunto de aprendizajes de la vida universitaria a las que uno no tiene acceso al internet, a través del internet, ¿no? No estoy en contra de que se haga esto si podemos alcanzar más estudiantes, pero tenemos que estar conscientes de que hay una parte sustantiva de la vida universitaria que se supone que nosotros reivindicamos con una gran profundidad y que ponemos en el primer plano de las responsabilidades de la universidad, que no se puede llevar a cabo o que se lleva a cabo de una manera muy limitada cuando se está planteando una condición a distancia, tecnológica, digital, con la universidad y con el conglomerado universitario, los estudiantes con los que uno comparte un salón de clase, con los que aprende que hay que esperar en orden a tomar la palabra, que no puede uno hablar en cualquier momento y cuando tiene ganas, ni del tema que se le pega la gana. Yo no sé si ustedes han estado, probablemente sí, en dos tipos de reuniones, yo lo pongo como ejemplo, que son las más terribles que he tenido que estar en mi vida. Participé intensamente en el movimiento estudiantil y la gente nos decía, oye, qué bárbaro, esas asambleas de 10 horas del Consejo Estudiantil Universitario, y yo les decía, te la cambio cualquier día por una asamblea de condóminos de Villa Olímpica. Nada, nadie sabe lo que es una orden del día, nadie sabe lo que es una lista de oradores. Uno está dirigiendo la asamblea y de repente se levanta alguien y empieza a hablar, iba a decir yo una señora, ¿verdad? Sí, tiene unos sesgos de género, pero puede ser el vecino de al lado, un señor, y dice, es que yo quiero hablar en este momento de la tiendita de allá abajo. Sí, pero es que estamos hablando del impuesto predial, pero yo quiero hablar ahorita y yo puedo hablar de lo que quiera y cuando yo quiera, porque no se ha aprendido. Ese es un aprendizaje que a veces los que estamos en los centros educativos tomamos por normal, algo que existe, que todo mundo tiene. Eso es ciudadanía, y no todo mundo tiene esa parte de ciudadanía, que va mucho más allá del ejercicio del voto.
Bueno, la otra tipo de reunión que, para no quedarme sin esa parte del ejemplo, son las reuniones de padres de familia, ¿no? De las escuelas, en donde cada padre o madre va a hablar de su hijo o hija en ese instante para hablar de las virtudes enormes que cada uno de nuestros hijos tienen, sin importarle de qué se trate la reunión y quiénes están ahí. O sea, incluso en el ámbito escolar, un componente fundamental, quienes hemos tenido que asistir a estas reuniones lo podemos constatar, un componente fundamental del ámbito educativo, que son los padres de familia, que somos los padres de familia, contribuimos en una forma terrible, o sea, demostramos de manera cotidiana que no tenemos idea de lo que es la convivencia ciudadana y las formas de discusión y de organización de eventos sociales que tienen que ver con una actividad sustantiva en la que participan nuestros hijos. Pero bueno, entonces déjenme entrar a la parte fundamental y medular de mi presentación. Si la universidad es un espacio en el cual, por fuera del currículum, se genera conciencia ciudadana y se forma ciudadanía, existen momentos de la universidad, y no decimos que sean únicos a la universidad, pero ese es el que sobre el que nosotros hemos querido reflexionar, que es el momento en el que se constituye y se echa a andar un movimiento estudiantil. Quiero hacer una serie de prevenciones. No estoy recomendando, porque me pasó que una vez que comenté sobre este tema, decían, entonces usted recomienda que la universidad organice movimientos estudiantiles permanentes para formar a sus estudiantes, y evidentemente no es eso lo que quiero decir. Pero hay un momento de catalización de la adquisición de conciencia ciudadana y por lo tanto de formación de ciudadanía. Es el momento en el que, por causas diversas, los estudiantes se organizan, ¿no? Identifican las causas, lo cual implica un proceso informativo, reflexionan sobre las mismas, analizan el contexto y el entorno político en el cual están ubicados ellos y ellas, ¿no? Discuten la respuesta necesaria, elaboran una formulación o un conjunto de formulaciones políticas a partir de la reflexión colectiva y del debate organizado, se organizan para echarse a andar, deciden acciones específicas, y las acciones, tanto la organización como las acciones, tienen correspondencia con los objetivos políticos que se plantean y con el entorno y su lectura del contexto en el que están operando. Y esto ocurre en momentos, instantes. Es una como educación hiperacelerada que en unas cuantas horas puede transformar completamente a un estudiante en lo individual o a una generación de estudiantes, ¿no? Y quiero analizar con ustedes, platicar con ustedes sobre 3 movimientos estudiantiles mexicanos y algunas diferencias y similitudes en la construcción de ciudadanía y en el impacto ciudadano que tuvieron y que han tenido históricamente. El primero es el movimiento de 68, que es casi referencia obligada para todos nosotros, a unos por edad y nostalgia, lo que quieran, por formación, por experiencia, y a otros porque lo deben haber oído, porque nacieron muchos años después y a pesar de todo tienen idea de que algo pasó, ¿no? El movimiento de 68 arranca, no lo voy a narrar, ¿no? Ayer había aquí alguien que lo podía haber narrado y hubiera sido probablemente más interesante, con toda la vivencia y la riqueza que participó ahí. Arranca en un momento de un suceso bastante
nimio, intrascendente, una bronca entre pandillas en la cual la policía del Distrito Federal se extralimita en su acción de control del orden y pasa inmediatamente a un acto de represión desmesurado, cosa que ocurría con una enorme frecuencia en el México de los años 60, en el Distrito Federal y en muchos otros lugares, ¿no? El rasgo distintivo es que varios de los involucrados eran estudiantes y los estudiantes se confrontan con la policía y se van a refugiar en el viejo barrio universitario del centro de la ciudad, a las vocacionales y a la preparatoria número 1 de San Ildefonso. Primera noción, hay una percepción de que el ámbito educativo es un ámbito protector, ¿no? Se me va la palabra un poco esa condición de asilo inexpugnable que tenía la Iglesia y algunas otras pocas instituciones, ¿no? Pero santuario, exactamente, de atribuirle al espacio educativo en el que ellos viven de manera cotidiana una condición de santuario, gracias al Santo Manuel por aportarnos eso. Y se van a refugiar ahí del ataque del poder autoritario mexicano. Y de esa condición de respuesta, inmediatamente pasan no en una reacción espontánea, y eso es lo que es muy interesante. Los movimientos estudiantiles no pueden ocurrir en cualquier momento, no son construcciones voluntaristas, pero tampoco son actos espontáneos. Hay una transición casi instantánea del espontaneísmo que genera las condiciones para el arranque de un movimiento a la puesta en práctica de una serie de acciones reflexionadas, organizadas, ordenadas, que estructuran la posibilidad de la respuesta política. Por eso marco en esto esa transición de la espontaneidad a la organización de un movimiento. Es un proceso, un momento de toma de conciencia aceleradísima, ¿no? Y no es el punto final de la toma de conciencia, ¿no? El aprendizaje y la reflexión continúa de manera permanente. Entonces, pero es un momento crucial esa situación de transición y la vamos a ver en los otros movimientos que vamos a analizar. Inmediatamente se echa mano, por supuesto, de la experiencia acumulada existente al seno del movimiento. Son estudiantes que han participado en otros eventos que implican una formación ciudadana y que implican una experiencia política, que tienen capacidad de socializar esa experiencia y de articular con ella a los estudiantes. ¿De dónde vino esto? Mucha gente piensa que el movimiento del 68 fue fundamentalmente, por supuesto, Poli-UNAM, pero sobre todo UNAM, porque los unamitas tenemos esa tendencia a pensar que todo lo que se creó en la UNAM. Si alguien les dijo que lo hizo Dios, no es cierto, se hizo en la UNAM. Pero esto no es así. A los pocos días de la agresión, en el Instituto Politécnico Nacional, encabezados por Raúl Álvarez Garín, que murió desafortunadamente hace muy poco tiempo, ¿no? Estudiantes que habían participado en el movimiento revolucionario, en las luchas del MRM y de los maestros a fines de los años 50, en las luchas de los ferrocarrileros, en otras luchas estudiantiles, articulan un pliego petitorio del Politécnico Nacional, generan un comité coordinador de huelga, ponen a sus escuelas en huelga y proponen la construcción de un organismo representativo de los estudiantes con 3 representantes por escuela que se haya puesto en huelga. Y con esto rompen una tendencia que había venido en el movimiento estudiantil de mucho tiempo, de que grupos previamente organizados, las Juventudes del Partido Comunista o la Asociación de Izquierda Revolucionaria o el Partido Socialista de la Facultad de Economía, preconstituidos y con poca representación,
se asumieran a sí mismos como conductores del movimiento. Los estudiantes toman conciencia de que era importante una respuesta de masas y trascender a los grupos organizados que existían previamente. No le niegan a los estudiantes pertenecientes a esos grupos la posibilidad de participar, pero construyen un espacio colectivo de carácter abierto, capaz de involucrar a sectores muy amplios del estudiantado y de generar una respuesta política de masas, porque entienden que el conflicto político va a ser de una enorme magnitud y que las respuestas tradicionales de los grupos individuales son insuficientes. El día de la manifestación de Barro Sierra se reúne este comité coordinador del Poli con varios representantes de escuelas de la UNAM, y la propuesta del Politécnico genera el pliego petitorio que todos conocemos o que está en todos los libros y que cualquiera puede consultar, y el Consejo Nacional de Huelga como una forma de organización. Y el movimiento entiende rápidamente, toma conciencia de su entorno y dice: en este entorno de autoritarismo y corrupción generalizada que es el sistema político mexicano, la única manera de mantener a este movimiento sin posibilidad de ser cooptado y traicionado es demandar el diálogo público y mantener una representación general que sea el liderazgo del movimiento estudiantil. O sea, se dan cuenta de cómo en 4 o 5 días los estudiantes, en general el estudiantado de 2 grandes instituciones del país, adquiere una conciencia de su ubicación en México, de la naturaleza del sistema político mexicano, de las formas que puede tener para resistirlo y enfrentarlo, y de la necesidad de informarse, reflexionar y articular una propuesta política que fue encarnada en el pliego petitorio para pasar a la acción. Y el movimiento no se plantea una acción disruptiva, una acción agresiva, una acción de violencia. El movimiento se plantea la lógica de la movilización de masas pública y abierta, reivindicando los derechos ciudadanos y los derechos que confería la Constitución para la expresión política, y pone en cuestionamiento como anticonstitucionales 2 artículos del Código Penal del Distrito Federal que impedían la libertad de expresión. Así. Y ahora pensemos, ¿no?, en ese movimiento, bueno, la forma en la que se dirimió el movimiento, terrible, ¿no? No es el tema de esta conferencia analizarlo en todos sus componentes, pero el impacto brutal que el movimiento tuvo en la formación de ciudadanía, no solo para los universitarios, sino para sectores muy amplios de la sociedad, no solo para los estudiantes del DF, sino para estudiantes de todo el país. Aquí hay algunos de otras universidades que crecieron en esa ola del movimiento del 68 y generaron movimientos diversos en sus propias instituciones. Y también tenemos como una forma de adquisición de ciudadanía la idea de la comunicación colectiva. Los medios de comunicación entran al escenario individual de los jóvenes, ¿no?, que se plantean la necesidad, o sea, si ven Rojo Amanecer está bastante bien narrada la necesidad de la comunicación entre el estudiante y su familia para tratar de transmitir y convencer e incorporar e incluso formar a los padres en el derecho a disentir, a discutir, a ver el mundo de una manera distinta, ¿no? Y se plantean otra comunicación que es hacia el conjunto, utilizando los medios de comunicación, no, porque estaban mucho más cerrados que hoy en día, por supuesto, ¿no? Pero distintas formas, las pintas, los volantes, y se preocupan por el tema de la comunicación, ¿no? Y entonces incluyen en su preocupación ciudadana la idea de la transmisión de ideas colectivas al conjunto de la sociedad.
porque entienden que la transmisión, la comunicación, es el único espacio o vehículo fundamental para la construcción de una enorme fuerza política, no en términos de organización, sino en términos de opinión colectiva, ¿no? Así como el movimiento del 68 fue un movimiento hacia afuera, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario me es muy cercano, porque es en el que me tocó participar más intensamente, ¿no? De 86-87, se plantea una disputa diferente. Genera ciudadanía casi con la misma intensidad que el movimiento de 68. Recupera un conocimiento previo de que esa experiencia de movilización había dejado sobre el entorno, sobre el sistema político mexicano, pero toma como objeto de transformación y de la acción política a la universidad y entiende cuál es su espacio y lo que está en juego y cómo se dirime, a pesar de tener perfectamente claro que la acción universitaria tendrá repercusiones afuera, ¿no? Es un movimiento que entiende entonces la dimensión de su disputa política, se plantea como un objetivo explícito la construcción del consenso y la legitimidad, entonces incorpora, como demandaba el momento histórico en el que se desarrolla ese movimiento estudiantil, la idea de convencer, en contraposición a una enorme campaña que hizo el rector de la universidad en los medios masivos de comunicación y que recibió los aplausos y la adoración de los medios. El movimiento entiende que su única posibilidad de triunfo es convencer a la sociedad y se plantea el tema de la legitimidad como crucial. Y entonces se organiza a imagen y semejanza del Consejo Nacional de Huelga, haciendo a un lado a los grupos pequeños de activistas en los que todos participábamos y construyendo un espacio representativo y democrático de toma de decisiones, pero pone un énfasis en una posibilidad que el 68 no tuvo, que era la incursión en los medios masivos de comunicación. Y fueron muy curiosos los debates que se dan al interior del movimiento, entre quienes dicen, no, las herramientas de comunicación de los movimientos estudiantiles son los volantes y los carteles y los mítines relámpago y los mítines grandotes. Y otra postura que decíamos, sí, todos esos son, pero hoy además nos tenemos que meter a la televisión, nos tenemos que meter al radio, y los entendíamos como espacios en disputa, ¿no? Entonces había un esquema de decir, vamos, recuperamos la idea de la movilización social de masas como marcó el 68, las formas de organización, pero este es un movimiento que en gran medida se va a jugar en los medios masivos de comunicación. El movimiento entiende eso y socializa en la nueva ciudadanía que entiende el papel de los medios, ¿no? La relevancia de los medios, entiende que los medios están en manos ajenas, pero que se tiene que hacer todo el esfuerzo para permearlos y para poder intervenir. Y así como el 68 construyó la identidad de su propia generación y una cosa tremenda, la identidad de muchas otras generaciones de estudiantes que vinieron después, ¿no? El CEU genera una identidad nueva, es como una renovación de la identidad estudiantil en un contexto de una juventud que habíamos vivido el sismo de 85, la crisis económica de 82, que parecía, en ese momento era a esa generación de estudiantes, la nuestra, la que se decía la generación perdida, la generación de la crisis, porque todos pensábamos que la crisis del 82-83 era la peor crisis que podía vivir México, cosa de la que se encargaron de demostrarnos que no era cierta, ¿verdad? Entonces, esa idea fundamental que marcó a la generación de 85-86, que era
el contexto aparece abrumador, como abrumador. Parece que todo está perdido, que no hay posibilidad de transformar, y sin embargo el movimiento se plantea hacer una acción transformadora, marxista, que pugnaba por el socialismo, por la transformación de las estructuras todas de la sociedad, las universidades, la democratización de las instituciones del país en casi todos los ámbitos. Ese ciclo, yo sostengo, se cerró con el movimiento de 99-2000 en la UNAM en contra de las cuotas, en donde esta izquierda, ya en una expresión avejentada, ¿no?, con un discurso de los años 70, genera una enorme legitimidad y apoyo para la demanda de suspensión de las cuotas, pero genera a la vez una reacción muy fuerte al autoritarismo, la cerrazón del discurso y una estrategia política equivocada dentro del movimiento que aísla al movimiento. Ese movimiento de 99-2000 es muy paradójico. Gana todas sus demandas y pierde políticamente porque produce un corrimiento de la universidad a la derecha. Por supuesto que también tuvo sus formas de socialización y construcción de ciudadanía, y un elemento que incorpora de manera muy decisiva es la enorme desconfianza social, cataliza esa desconfianza en las instituciones, en la posibilidad de establecer acuerdos y negociar. Por eso es un movimiento que se plantea mantenerse en huelga todo el tiempo, sin posibilidad de salida, cuando incluso ha conseguido todas sus demandas, ¿no? Porque tiene desconfianza de que no le van a cumplir, y hay razones sobradas en el actuar del gobierno mexicano en los años anteriores para que se formara así. Pero después de un receso estudiantil de varios años, en 2012, como habitualmente ocurre, un acontecimiento aparentemente intrascendente, Susana García Salor diría el pretexto baladí, ¿no?, se da en la Universidad Iberoamericana, en donde nuestro flamante presidente, ya no es tan flamante, ¿verdad?, Peña Nieto llega, se incomoda ante la crítica de los estudiantes de la Ibero, se enoja, los acusa de ser provocadores que no son estudiantes, se asusta y se esconde en el baño. No, siempre hay que recordar esa anécdota porque, y el PRI arranca rapidísimo una campaña para desacreditar a quienes se habían manifestado contra Peña Nieto, y los estudiantes de la Ibero, a quienes han sido acusados de no ser estudiantes, responden diciendo: aquí está mi credencial, y hacen un pequeño video, utilizan las redes sociales, nuevo elemento en los movimientos estudiantiles, y 131 estudiantes hacen esta acción, y automáticamente, en un proceso que para los jóvenes es muy natural, hay un hashtag que dice: pues son 131, yo soy 132. La resistencia de este movimiento es a la acusación de no ser estudiantes, y el paso de defenderse como estudiantes a tomar la iniciativa para cuestionar a los medios de comunicación y al partido oficial, al PRI, es rapidísima. En 2 días, los estudiantes que participarían de manera totalmente innovadora y diferente a todos los movimientos que habíamos vivido antes, a unos nos podía parecer: híjole, es que nunca se reúnen, es que no se ve ni dónde discuten políticamente, todo lo hacen por redes sociales, cómo intercambian sus puntos de vista. Se convocan en Ciudad Universitaria, ¿no?, y resuelven en un acto impresionante de interacción ciudadana una diferencia de origen que parecía dar al traste con un movimiento emergente. Los estudiantes de las universidades públicas del país pedían que se hiciera un llamado a no votar por Peña Nieto, y los estudiantes de las universidades privadas no estaban de acuerdo con eso. Y luego andaban los loquitos de López Obrador diciendo que no bastaba con no llamar a no votar por Peña Nieto, que había que llamar a votar por Andrés, sin darse cuenta que el mejor apoyo que podía
podían recibir era que ni siquiera tuvieran que llamar a votar por él, pero bueno, eso ya es otra historia. El asunto es que en una reflexión colectiva de estudiantes, representantes estudiantiles de públicas y privadas en Ciudad Universitaria, acuerdan, a partir de una redacción que hace la Asamblea de Estudiantes de Posgrado de la UNAM, una formulación muy precisa de los términos en los que se llamaba a no votar por el PRI y por Enrique Peña Nieto, compartida por todas las universidades, y que en lugar de generar una enorme división al seno del 132, le da una potencia brutal que en su siguiente movilización se expresa con una asistencia masiva que sorprendió a todo el mundo, a los propios organizadores. Es un movimiento que, como decía antes, se organiza de una forma completamente distinta, ¿no? Se plantea iniciativas diferentes, nace casi en los medios de comunicación, no tiene representantes identificables. Esto los coloca en situaciones complejas porque de repente distintos medios de comunicación eligen a los representantes del movimiento, ¿no?, para que vayan a hablar según su capacidad comunicativa, y los estudiantes aprenden pronto que dejar las cosas sueltas puede permitir en el mundo de hoy que un estudiante del 132 compre la licencia de Yo Soy 132 y sea propietario del vehículo de comunicación que tienen que sustituir rápidamente. Problemas que eran impensables y que de repente traen a los estudiantes incluso las dinámicas de propiedad intelectual como problema ciudadano a resolver en la acción política y en el desarrollo de la práctica de movilización, ¿no? Por supuesto que es un movimiento que asume nuevas formas de comunicación, es un movimiento que le cuesta entender los límites de la acción colectiva, que trata, después de que gana Peña Nieto en las elecciones, se tiene una tremenda frustración en la mayoría de los estudiantes, que tratan de darle continuidad con demandas que son compartidas por todos, pero que no son las demandas sensibles que los sacan a la calle, y todo el mundo dice, sí, estamos de acuerdo con todo ese programa que se votó, pero simplemente la gente se deja de movilizar porque el objetivo central era evitar que Peña Nieto llegara a la presidencia de la República. Y es un movimiento que nos combina algunos aspectos de las viejas movilizaciones, pero que construye una cantidad de escenarios nuevos. Bueno, para concluir, todo esto pasa en las universidades, ¿no? Tenemos a los rectores de todas las universidades reivindicando la importancia de la formación ciudadana. Y sin embargo, a lo largo de la historia del siglo XX y lo que va del XXI, por lo menos, si no es que para más atrás, invariablemente, cada vez que surge un movimiento estudiantil, las autoridades universitarias son las primeras en satanizar a los estudiantes organizados que se lanzan a las calles o a cualquier otra forma a expresarse políticamente, ¿no? Pareciera que no hay ninguna conciencia de las burocracias universitarias de ese proceso, esa catálisis de formación ciudadana que está ocurriendo ante sus ojos de manera cotidiana y de manera intensiva en las universidades. Los estudiantes se enfrentan no solo este discurso cada vez que se abren a cierto tipo de participación política, todos hemos sido acusados de agitadores profesionales. Por acá andaba un ex rector de la UNAM a la entrada de la sala 2 que reiteradamente nos llamaba agitadores profesionales en la UNAM, ¿no? Se plantea una descalificación de la acción organizada y de estos procesos de aprendizaje. En la cotidianidad universitaria, por ejemplo, acabamos de vivir una enorme contradicción. En una universidad, la Universidad Nacional, que ha sido un baluarte para la promoción y la defensa de la cultura del acceso a la información,
de la transparencia y de la rendición de cuentas, se ha sostenido con una argumentación y con la práctica universitaria que existen procesos en donde es mejor la oscuridad, el secreto y el sigilo, el nombramiento de rector, ¿sí? Una universidad que ha promovido la transparencia a través de académicos notables como Jacqueline Pechard, que encabezó el Instituto Federal de Acceso a la Información, utilizó a Jacqueline Pechard como principal agente para argumentar la importancia de que en el caso del nombramiento del rector era más conveniente el sigilo y el secreto que el acceso a la información y la transparencia. Lo pueden ver 6 de agosto de este año en el periódico Universal. Una universidad que propaga como valores la información, el análisis reflexivo, la toma de decisiones colectiva y informada, y que en su práctica cotidiana condena a los sectores amplios de la universidad, pero en particular a los estudiantes, a vivir en medio de decisiones autoritarias, opacas y tomadas en secreto de manera permanente en el gobierno universitario. Entonces, esta formación ciudadana, esta adquisición de ciudadanía, esta construcción de valores que encarnan la ciudadanización de cada estudiante en lo individual y de los estudiantes en lo colectivo, está sujeta a una cantidad de tensiones brutales, porque los mensajes oficiales se contradicen de manera permanente con las prácticas también oficiales. Y sin embargo, a pesar de todo eso, en su vida cotidiana y de manera muy intensa en los momentos de movilización estudiantil, las universidades mexicanas son grandes constructoras de ciudadanías entre sus estudiantes, entre sus académicos, y difuminando hacia el exterior a través de estas movilizaciones, no como la única forma, insisto, la adquisición de experiencias y valores que constituyen, e identidades que constituyen hoy en día ciudadanías específicas, diversas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo quería comentar con ustedes, y muchísimas gracias por su atención. ¿Sí se escucha, compañeros? ¿Sí? Tenemos un pequeño espacio para preguntas para el doctor Imanol Ordorica. Si alguien quisiera expresar, hay un micrófono por aquí. Acá, y el doctor Luis Felipe Abreu. Imanol, muchas gracias. A todos buenas tardes. Soy José Luis Ansúrez, de la UPN de Torreón. Estoy a punto de titularme también del Instituto de Pedagogía Crítica de aquí de Chihuahua. Y escucho con mucho orgullo la referencia precisamente del instituto. Los muchachos de la comunidad del Politécnico, cuando empiezan a hacer su protesta, inmediatamente mencionan, y vivos se los llevaron. Se referían a los normalistas, obviamente, y eso hace que tengamos alguna esperanza todos de lo que hacen los muchachos en las normales y de lo que también hacen los muchachos en el Politécnico, acompañados en muchos de los casos por sus profesores. Yo creo que hay muchas cosas que, en lo que nos mencionaba hace un momento Imanol, podemos asumir sobre las necesidades de convivir maestros y estudiantes en la búsqueda precisamente de la formación de una ciudadanía crítica. Me toca ver en el Instituto de Pedagogía Crítica profesores, alumnos que luchan en madera aquí en Chihuahua por la defensa de los bosques y de la naturaleza. Me toca ver aquí en Cuauhtémoc que egresados del Instituto de Pedagogía Crítica, maestros amigos de los Rarámuris que los ayudan
en espacios de apoyo. Y me toca ver en la Universidad Pedagógica en Torreón, pues un acompañamiento del movimiento magisterial de Coahuila. Creo que esto es importante porque yo coincido de que no se trata de impulsar en cada año un movimiento magisterial, sino obviamente como un movimiento estudiantil, sino como lo plantea Imanol, tal vez la capacidad de actuación ante una injusticia y la capacidad también de que los muchachos tomen banderas y que tomen causas, que lo que se enseña en la universidad sea precisamente lo que enarbole, que sea precisamente lo que le dé sustento a los argumentos de las causas. En la universidad pedagógica, y me voy a referir ahora también, Imanol, a la imposibilidad o a la reacción precisamente en el gobierno, porque muchas de las veces la organización de los estudiantes es precisamente por una imposición, por una forma de gobierno al interior en la propia universidad. En el caso de la UPN en Torreón, bueno, lo que va sucediendo es que el gobernador Moreira nombra a un director que tiene como único proyecto que no entren los estudiantes y los maestros del movimiento magisterial de Coahuila. Yo pienso que este tipo de situaciones va acotando precisamente los movimientos magisteriales y buscando para nosotros formas de atenderlos, ¿no? Gracias. Muy amable. Una pregunta sería, ¿puede una universidad asumir un comportamiento democrático en medio de un entorno autoritario? Esta es una primera pregunta. Luego, ¿cómo la universidad, como una institución universalista, multiconectada con el exterior, entra en contradicción con los líderes locales, generalmente restringidos, obtusos, no ilustrados, que a eso está, por ejemplo, en el origen de la autonomía universitaria, pero también cómo es la reacción del Estado frente a esta situación. Por ejemplo, en el extranjero se dice que la universidad hace investigación, docencia y vinculación. En México, por ley, hace investigación, docencia y difusión de la cultura. En la idea del legislador estaba báilales, cántales y recítales, pero no te metas más allá. Claro, podemos ampliar el concepto y hacer otras cosas, pero desde ahí viene, es decir, la autonomía en nuestros países tiene una doble capa. Es la defensa de la universidad, y fue un movimiento estudiantil que lo planteó, la defensa de la universidad, de sus libertades frente al Estado, pero a su vez el Estado también reacciona defendiéndose de la universidad, es de ida y vuelta. Luego, hay una serie de fenómenos extraños. Por ejemplo, en 68, quien dispara la movilización es Barrosierra, que convoca una marcha donde está toda la institución, los profesores al frente, y de ahí surge. Yo no concuerdo simplemente que fue una represión policial, porque esa las había todos los días, pero no había bazucazos todos los días. Yo sustento, que mejor nunca lo sabremos, participé en un movimiento, que era también un intento de dar un golpe de Estado en este contexto de Guerra Fría, y calentar la situación a bazucazos, y que Barrosierra encabeza esta movilización. A partir de ahí tal vez Pablo González Casanova tiene una serie de ideas innovadoras, con la construcción del CCH, pero después todo lo demás son, los rectores forman parte de una maquinaria de control de la institución. ¿Cómo contender con esa maquinaria de control que se ha establecido ahí? Y una tercera pregunta, si es posible ser ciudadano hoy, en esta era de globalidad de lo bueno y lo malo, de globalidad del saqueo mundial, de globalidad de la reducción de derechos. Por ejemplo, los estudiantes americanos cada vez tienen que pagar más, cada vez pueden estudiar menos, salen más endeudados, y la misma cosa se quiere repetir. Es decir, yo creo que hay
un intento de este capitalismo, para mí ya moribundo, de sacar hasta la última gota, ¿no? Hasta la última gota, y entonces me los preparas para el trabajo inmediato, que no cuesten mucho, abaratemos, vas a ser tú un trabajador a destajo para ayudarme en mi empresa, sin que yo tenga que pagarte. Sí, hay toda una movilización frente a la cual hay una destrucción de la ciudadanía, hay un desempoderamiento de la sociedad por una serie de organismos de corte internacional. ¿Cómo reaccionar frente a esto? ¿Cuál es el papel de la universidad como institución universalizadora frente a estos controles destructores de la ciudadanía? Y si podremos o no generar otra vertiente. No sé, tendríamos lugar para una pregunta más o algún comentario. Solo les suplicaríamos que no fueran muy largas para que haya oportunidad de otras personas. Maestra, ¿te parece? ¿Les parece bien que sean cada 3 o cada 5 preguntas o comentarios y después los tendríamos aquí y acá? ¿Sí? ¿No? De cada 3. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una preocupación y una gran duda que ya desde hace mucho tiempo, al menos no sé, en el discurso, a veces inclusive de los movimientos estudiantiles o de los estudiantes mismos, difícilmente se habla de la democratización de las universidades, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ha salido del discurso, no solamente de estudiantes, yo diría a veces hasta de las mismas universidades, ese punto que me parece neurálgico, porque a decir verdad, la gran mayoría de nuestras universidades no tienen una visión y una postura y una acción democrática? Y luego la otra pregunta sería de inmediato, ¿en qué punto o de qué manera podrían participar las universidades en la propia democratización del país? Eso sería todo, pero evidentemente sé que los temas son muy, muy amplios. Gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, comentario o preguntas? Y luego aquí con la compañera. Gracias. Bueno, una opinión te pido de contraste. ¿Qué hay sobre las universidades como formadoras también de prácticas autoritarias de los estudiantes? ¿Qué hay sobre esto también? ¿Cuál es ese contraste? No solo en términos de las prácticas cotidianas, sino también de movimientos que pueden ser conservadores también y pro-autoritarios. ¿Qué hay sobre esto? Es decir, para, digamos, un poco evitar esta idea de la universidad, un poco romántica, la universidad como formadora ciudadana, ¿qué podemos hablar sobre lo opuesto también? ¿Cuál sería su posición en torno a la ciudadanía cosmopolita, estas nuevas posturas, bueno, no tan nuevas, pero que se están perfilando, la sociedad del conocimiento, lo que nos dice Martha Nuland y otros filósofos? ¿Cuál es su posición acerca de esto? Bueno, hay dos preguntas sobre la democratización de la universidad, las voy a juntar. Yo creo que el proceso que se acaba de vivir en la Universidad Nacional ha mostrado un enorme interés de la ciudadanía en general, y este se ha expresado en la cobertura de los medios de comunicación en el proceso que se llevó a cabo en la UNAM. Y una de las cosas que han quedado como mal sabor de boca de lo que ocurrió es escuchar el día que da el anuncio la Junta de Gobierno una serie de generalidades en donde se dice, se buscaba un rector que fuera una persona honesta, que fuera un gran universitario, que tuviera capacidad de garantizar la estabilidad de la universidad y proyectarla hacia el futuro, y por lo tanto decidimos que el nombrado es una raya, podía haber sido cualquiera, ¿no? O sea, no hubo ningún razonamiento de por qué ese y no los otros, no supimos cómo se votaba. Ahora vienen 2 ternas para la Suprema Corte de Justicia y vamos a oír a cada uno de los candidatos interactuando con el Senado, ¿no? Y luego vamos a ver por televisión las votaciones del Senado para nombrar a la Suprema Corte. Pero resulta que en la universidad eso no se puede porque es una casa del saber. Eso nos dicen. Yo creo que hay una erosión. La erosión hubiera sido completa si nombran al candidato del gobierno federal, ya hubiera sido el acabose.
y en ese sentido las demandas de transparencia y de acceso a la información y otras manifestaciones creo que le pusieron cierto límite a la Junta de Gobierno. Algunos articulistas se quejaban, oye, ahora resulta que es mala onda ser amigo de Peña Nieto y este pobre hombre que era tan buen candidato, por ser amigo de Peña ya no quedó en la UNAM, ¿no? Sí, léanlo, vean los articulistas de los días posteriores al nombramiento. Estoy convencido de que es posible encontrar fórmulas creativas para generar participación democrática en el nombramiento de autoridades de la UNAM. Hago un comercial. En el editorial del el último número de la revista de la Educación Superior que publica la Núñez, se llama El nombramiento de rectores, un panorama internacional. Es una revisión de las formas de elección de autoridades en universidades de todo el mundo y, oh sorpresa, la mayor parte de los países del mundo en sus universidades hay votaciones ponderadas, votaciones de profesores, votaciones para elegir un cuerpo electivo, distintos mecanismos de participación, hasta en las universidades católicas. La Católica de Chile votan los profesores, le mandan los 3 primeros lugares al Papa y el Papa devuelve siempre al primer lugar como rector. O sea, digo, que nosotros no podamos hacer una cosa de esas. Siempre se nos atribuye que cada vez que pedimos, oiga, ¿no sería bueno que la Junta de Gobierno fuera transparente? Ah, están proponiendo votación universal directa y secreta para proponer al rector, y en México eso no se puede porque ya en el 33 se demostró que eso no se podía. Bueno, eso era el 33, hoy tenemos otro país. Creo que es posible democratizar a las instituciones con mecanismos creativos, mixtos, que involucren cuerpos colegiados, votaciones, y que hay que pasar a eso como una tarea fundamental. Esta es la única manera de contender con las dinámicas de grandes dinastías universitarias, ¿no? Yo no sé, yo pensaba que con Juan Ramón de la Fuente habíamos vivido el último universitario de la dinastía de Ignacio Chávez, pero la dinastía de Chávez parece prolongarse, ¿no? Porque primero vino Chávez, luego vinieron los hijos de Chávez, ahora están los nietos de Chávez, los nietos intelectuales y académicos de Chávez. El padre de Graue fue gran amigo de Ignacio Chávez, ¿no? Los padres de Juan Ramón también nacieron en la Junta de Gobierno. O sea, pero veamos la Universidad de Guadalajara, todos se apellían Padilla, es un requisito para ser rector, ¿no? Ser de esa familia, y probablemente podemos ubicar a los grupos de poder en las instituciones, solo en la medida que hagamos que los académicos, los sectores académicos de la institución, que son los profesores y los estudiantes, tengamos la posibilidad de participar, podremos romper el control de los grupos de interés que han tenido el dominio de las universidades por muchos años. Creo que, y tomo la última pregunta aquí también, hoy es posible plantearse una ciudadanía global, y la gente, los jóvenes lo hacen. Se plantean temas en donde relacionan experiencias internacionales de un modo que nosotros no hacíamos. Por ejemplo, la lucha por la legalización de la marihuana. Están viajando por todo el mundo, van y vienen, traen argumentos de Uruguay, conocen las experiencias de Colorado perfectamente, participan en congresos en la OEA, vienen acá, tienen capacidad de argumentación sobre temas que no son estrictamente nacionales. Como estos está el medio ambiente, la deuda estudiantil, pero veamos, por ejemplo, cómo el tema de la deuda estudiantil ha generado movilizaciones impresionantes en Chile y en Estados Unidos. El Ocupa Wall Street tuvo tanto efecto que el presidente Obama tuvo que pasar una propuesta de ley para reducir las deudas estudiantiles y generar procesos de financiación alternativos al modelo tradicional norteamericano de los préstamos estudiantiles, cada vez con costos más elevados de las universidades y con tasas más caras en los préstamos bancarios. Sí. Insisto, no creo que el tema de la democratización esté fuera de la escena, ¿no? Creo que sí, que existen ciudadanías alternativas,
y que estas son cosmopolitas y que los jóvenes, insisto, se adscriben a estas formas y a estos contactos y a estas nuevas socializaciones. Lo dejaría ahí, no sé si se me escapó alguna. Ah, perdón, es cierto, tienes toda la razón. Hablé de 3 movimientos que nos gustan, en general por lo menos a mí, ¿no? Pero hay movimientos estudiantiles que no son de izquierda, que no son progresistas, y que también generan formas de ciudadanía. No son las que nosotros necesariamente compartimos, pero nos muestra que la ciudadanización no es igual a la nuestra. Los movimientos de los años 33 a los 40 en la Universidad Nacional, encabezados por los conejos, los jóvenes católicos, ¿no? Articulados por un ilustre chihuahueño o chihuahuense, no sé qué, Gómez Morín, ¿no? Construyeron movilizaciones estudiantiles en donde se deshicieron de Yáñez, de Lombardo Toledano, de Medellín Hostos, de la Universidad Nacional, pero construyeron tanta ciudadanía que hicieron un partido que se llama el Partido Acción Nacional, y las bases de ese partido fueron en una manera muy sustancial participantes de esos movimientos estudiantiles de derecha. Entonces sí, es muy importante la pregunta de Patricio, porque hay formas de construcción de ciudadanía, entendida esta como esa adquisición de identidades, derechos, obligaciones, formas de acción, formas de comunicación, etcétera, que son, pues, a veces nos pueden parecer indeseables, ¿no? O sea, el panismo no es de lo más indeseable, puede haber otras más complejas, como la violencia, pero también esto se da en interacción con las respuestas generales que dan los gobiernos en distintos momentos. Les agradecemos muchísimo su participación y su presencia. Falta solamente entregar la constancia. Buenas tardes. Agradecemos la participación y venir a compartir conocimientos y experiencias sobre movimientos estudiantiles. Y no sé si usted supo, en Chihuahua hace un año exactamente, el gobernador adelantó las vacaciones por un movimiento estudiantil. Entonces, para recordarlo. Por este motivo, doctor, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa le otorga la presente constancia por haber impartido la conferencia magistral Movimientos Estudiantiles y Formación Ciudadana, y al mismo tiempo le hacemos entrega de un obsequio de la gastronomía y de vinos que les traducen. Asimismo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa otorga también la presente constancia a Ana Hirsch por haber moderado la conferencia magistral Movimientos Estudiantiles y Formación de Ciudadanía en el marco del 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa. Antes de que se vayan, perdón por haberlo dejado así hasta el final, está circulando la carta de participantes en este congreso sobre la reforma educativa y la evaluación, y quienes estén interesadas o interesados en firmar, Manuel Gil tiene ejemplares de la carta y se puede hacer allá afuera. Muchas gracias.